Cuando mis padres amenazaron con demandarme a menos que le diera mi casa a mi hermana, presentaron el ultimátum final, pero mi abogado se rió al ver la absurdidad de su demanda. De pequeño, el patrón era claro: Sarapina tenía la ropa más nueva, tutas especiales y viajes de fantasía. A mí me daban discursos sobre el trabajo duro y la independencia. A los 16, yo freía jumbacueisas en un destartalado country mientras ella se preparaba para un viaje de verano a Europa. Cuando lo mencioné, mis padres me aconsejaron que reconociera las prioridades. Traducción: el futuro de Sarapina era más importante que el mío. Al principio no estaba amargado, solo pensaba que así funcionaban las cosas. Los padres invierten en el hijo que creen que triunfará, mientras el otro aprende a valerse por sí mismo. Así que lo hice. Trabajé durante la universidad, viví en apartamentos minúsculos con compañeros que se olvidaban de pagar el alquiler y evité salir mientras mis compañeros festejaban. De cada sueldo, apartaba algo. No estaba seguro de por qué necesitaba una red de seguridad, solo sabía que nadie me atraparía si me caía. Después de graduarme, me di cuenta de que tenía dos opciones: trabajar en un empleo mal pagado o arriesgarme. Así que usé mis ahorros para crear un pequeño taller de reparación de automóviles. No era glamuroso y el primer año fue agotador: noches trasnochadas, largas horas, fines de semana con los codos metidos en la grasa del motor. Pero valió la pena. En el quinto año, ganaba suficiente dinero como para considerar seriamente comprar mi propia casa. Por supuesto, mis padres estaban al tanto. Yo había expresado mi deseo de tener una casa en lugar de alquilar un piso minúsculo, y cada vez que lo hacía, ellos sonreían y la conversación derivaba. Mi madre suspiraba profundamente: Sarapina ha estado pasando por tantas dificultades, el alquiler está muy caro estos días. Mi padre añadía: ella solo necesita un poco de ayuda, significaría tanto si tuviera un lugar estable donde vivir. Nunca lo dijeron explícitamente, pero el mensaje era claro: se suponía que yo debía ser quien resolviera sus problemas. No importaba que las dificultades de Sarapina fueran enteramente suyas. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas, ella vivía su mejor vida: vacaciones, bolsos de diseñador y noches en restaurantes de lujo. Pero, extrañamente, era ella quien necesitaba ayuda. Luego estaba el dinero. A lo largo de los años, yo había ayudado económicamente a mis padres, cubriendo reparaciones del hogar, gastos imprevistos e incluso dándoles dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. Al principio no me importó, después de todo, eran mis padres. Pero entonces empecé a notar pequeñas cosas, como que mi madre siempre tenía un bolso nuevo y mi padre de repente tenía un bonito reloj nuevo. Al principio supuse que simplemente habían estado ahorrando, luego reconocí a dónde iba el dinero: a Sarapina. Mis padres no estaban en apuros, simplemente canalizaban mi ayuda directamente hacia su estilo de vida. Entonces oí una conversación que lo cambió todo. Había pasado por casa de mis padres para dejar algo, no planeaba quedarme mucho, pero al pasar por la cocina, oí mi nombre. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría: me detuve y escuché, mientras pretendía revisar mi teléfono. Estoy seguro de que hará lo correcto, dijo mi madre, es responsable, ha estado ahorrando durante años. Mi padre estuvo de acuerdo: es lo único que tiene sentido, no puede esperar que ella luche, es su hermana. ¿Luchar? Sarapina. La misma Sarapina que nunca había pagado un alquiler en su vida y que aún dependía de mis padres para pagar sus facturas de tarjeta de crédito. Algo no cuadraba, y entonces me golpeó la revelación: estaban discutiendo sobre mi dinero. Me quedé allí, con el corazón palpitando, según caía en la cuenta. Tenían un plan: yo compraría una casa, pero sin que me lo pidieran, no para mí, sino para Sarapina. Y lo peor era que esperaban que simplemente accediera, como si fuera lo más natural, como si fuera mi responsabilidad. Quise entrar furioso y exigir respuestas, pero sabía lo que pasaría: afirmarían que estaba siendo egoísta. Hablarían sobre el deber familiar y de lo afortunado que era por haber triunfado mientras Sarapina luchaba. Ya lo había oído todo antes, necesitaba pensar. Así que me fui sin decir nada. Esa noche me quedé despierto, mirando al techo de mi pequeño estudio, que tenía una luz de cocina parpadeante que no había arreglado. Reflexioné sobre cada vez que me habían dicho que esperara mi turno, cada sacrificio que había hecho y cada vez que había tragado mi rabia y sonreído. Y pensé en Sarapina y en cómo reaccionaría si supiera lo que planeaban. ¿Se sentiría avergonzada, agradecida, o simplemente asumiría que era su derecho? Recibí una respuesta a la mañana siguiente. Sarapina me contactó de la nada, con la voz llena de entusiasmo. Habló y habló sobre el nuevo lugar que había descubierto. Es perfecto, exclamó: 3 habitaciones, un patio trasero, por fin puedo mudarme. Esperé a que dijera la parte más importante, que tenía un plan para pagarlo. Pero no lo hizo, porque no lo necesitaba. En su mente, esto ya estaba decidido. Mis padres claramente se lo habían asegurado. Incluso tuvo el descaro de decir que me dejaría dormir en la habitación de invitados si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarme. Eso fue todo. Me di cuenta de que ya no iba a seguirles el juego. Al día siguiente, hice exactamente lo que ellos esperaban: compré una casa. Pero no la que ellos tenían en mente. No se lo dije a nadie, no hubo un anuncio espectacular ni explicaciones. Elegí un lugar que me encantaba,
Pagué mi depósito y firmé los papeles. No era grande, pero era mío, lo primero en mi vida que era genuinamente mío. Supuse que tendría tiempo antes de que mi familia se enterara, quizás unos meses, o tal vez un año. Pero la vida tiene una forma extraña de acelerar las cosas. Estaba en medio de la reforma de mi nueva cocina, quitando las ridículas pegatinas de Vive, Ríe, Ama, que había dejado el dueño anterior, cuando mi teléfono empezó a estallar llamadas perdidas y mensajes de mi madre, mi padre, Sarapina e incluso familiares lejanos con los que no había hablado en años. Entonces vi el mensaje que me hizo descender el estómago, porque nos hemos enterado por la inmobiliaria de que has comprado una casa. No sabía cómo se habían enterado, quizás la agente le dijo algo a alguien, quizás Sarapina había estado mirando los mismos listados. No importaba, lo que importaba era que yo había hecho un movimiento y la verdadera lucha estaba por comenzar. En el momento en que el mensaje apareció en mi pantalla, me di cuenta de que mi tranquilo periodo de adaptación a la nueva casa había terminado oficialmente. Mi teléfono no dejaba de sonar, llamadas y mensajes, algunos enfadados, otros preocupados, todos con el mismo trasfondo: traición. Los ignoré. Si contestaba ahora, me vería arrastrado a una conversación donde distorsionarían todo para ponerme como el malo. En su lugar, volví a montar mi casa. El dueño anterior había dejado un fecho empapelado en la sala de estar, y eso iba a ser lo más angustiante con lo que tendría que lidiar hoy. Entonces, el timbre sonó. Ya sabía quién era, lo sentí en los Qsos. Cuando abrí la puerta, mis padres parecían menos unos padres cariñosos y más unos ejecutivos corporativos ansiosos por hablar de mi incumplimiento de contrato. La cara de mi madre era una mezcla de decepción y angustia, la clase de expresión reservada para cuando me olvidaba de llamar a casa. Mi padre tenía los brazos cruzados, como si se preparara para negociar una adquisición hostil. Antes de que pudieran entrar, me preparé. Los siguientes 20 minutos fueron exactamente lo que esperaba: acusaciones, viajes de culpa y todo el discurso de «somos familia». E íbamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Mi madre habló sobre cómo Sarapina estaba disgustada y no sabía dónde viviría ahora. Mi padre dejó claro que esperaban que yo hiciera lo correcto. Y mi favorito, el recordatorio de que, después de todo lo que habían hecho por mí, así era como se lo pagaba. Todo lo que hicieron por mí. Por ejemplo, de adolescente me obligaron a pagar el alquiler, como pedirme que pagara mis propios estudios mientras ellos pagaban el lujoso equipo de Sarapina, permitirme trabajar en 2 empleos mientras ella disfrutaba de viajes de spa los fines de semana. Si acaso, se lo había devuelto 10 veces. Podía sentir que mi paciencia se desgastaba, pero en lugar de estallar, me quedé callado, asentí y les dejé hablar. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir era inútil, no estaban allí para escuchar, estaban allí para promover su historia. Entonces llegó el ultimátum. Mi madre, con la voz llena de una calma artificial, me informó de que tenía 2 opciones: darle la casa a Sarapina o ser desconectado. Tuve que controlarme para no reírme. ¿Desconectado de qué? De su amor y apoyo. El mismo afecto y apoyo que siempre estuvo condicionado a ciertas circunstancias. La misma familia que nunca me había dado nada sin pedir el doble a cambio. Les aseguré que lo pensaría, no porque fuera a hacerlo, sino porque quería que se fueran de mi casa. Se fueron luciendo victoriosos, como si me hubieran acorralado y forzado a someterme. Respiré hondo, entré en mi cocina, cogí una cerveza de la nevera, me senté y miré mi teléfono. Más llamadas perdidas. Sarapina por fin había enviado un mensaje de texto, y podía anticipar lo que decía, algo sobre que yo le había arruinado la vida y cómo había confiado en mí. Lo abrí, y lo que vi me heló la sangre. Sarapina había enviado un mensaje, pero no estaba destinado a mí, lo había reenviado accidentalmente al grupo de chat familiar en lugar de a la persona con la que estaba hablando. El mensaje contenía una estrategia detallada de cómo ella y mis padres iban a quebrantarme, cómo mantendrían la presión hasta que yo cediera y le entregara la casa. Ahí estaba, tan claro como el día, la confirmación de que nada de esto concernía a la equidad o la familia. Era una toma planificada, y yo solo era el tonto que se suponía que debía ceder. Hice una captura de pantalla, la guardé y luego me quedé sentado un minuto. Por primera vez en años, sentí algo diferente. No había ira ni tristeza, solo claridad. Nunca me habían considerado familia, solo era un recurso al que recurrir cuando se necesitaba. Así que tomé una decisión: no iba a discutir, no iba a explicarme, solo iba a mostrarles lo acabado que estaba. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Si mi familia quería un conflicto, lo tendrían, pero solo en mis términos. No iba a pelear ni a explicarme, iba a tomar el control de la situación y dejar claro que había terminado de jugar sus juegos. Primero, aseguré todo, llamé a mi banco y confirmé que solo yo podía hacer cambios en mis cuentas, cambié mis contraseñas, aseguré mis documentos clave e incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa, por si acaso. Conociendo a mi familia, no me extrañaría que hicieran algo desesperado. Luego contacté a un abogado, no tenía idea de si mis padres podrían meterme en problemas legales, pero no iba a correr riesgos. Después de describir mi situación,
El abogado me informó que, mientras todo estuviera a mi nombre y no hubiera firmado nada para Sarapina, no tenía por qué preocuparme. Fue una noticia alentadora, pero aún así no iba a arriesgarme. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de Sarapina. Estaba dispuesta a hablar, pero solo si yo aceptaba enmendar las cosas. Lo ignoré. Unas horas después, llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. Estaba preocupada por mí y sugería que tuviéramos una comida familiar para solucionarlo todo. Sí, claro, no iba a caer en esa trampa. En su lugar, elegí invertir el yuan. Si mi familia sentía que podía influenciarme con presión, yo iba a aplicar un poco de la mía. Primero, fui a las redes sociales. Publiqué una publicación simple, nada grande, nada que los abordara explícitamente a ellos, solo publiqué una foto de mi nueva casa con el mensaje, por fin en casa. Trabajé duro para esto y es totalmente mía. La reacción fue rápida, amigos y familiares extendidos empezaron a felicitarme, comentando sobre lo bien que me lo había ganado. Y entonces empezó la diversión de verdad. Sarapina no respondió, pero sabía que lo había visto. Unas horas después, recibí otro mensaje de texto, esta vez no era tan cortés. Me gritó sobre lo egoísta que era y cómo la había avergonzado al hacer pública mi compra. Al parecer, varios de sus amigos habían preguntado por qué ella no compraba una casa si yo podía permitírmela. Su ego había recibido un golpe y no estaba contenta al respecto. Luego llegó la llamada telefónica, esta vez era mi padre. No más fingir preocupación, no más retórica de somos familia, estaba furioso, acusándome de avergonzarles y de ser desagradecido. Lo dejé despotricar. Cuando finalmente preguntó qué iba a hacer para rectificarlo, respondí simplemente, nada. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas, si no hacía lo correcto, podría no ser bienvenido nunca más en su casa. Mi respuesta, suena como un ganar-ganar para mí. Por primera vez en mi vida, no me sentí mal por mantener mi posición, no sentí que les debiera nada, porque la verdad era que no se lo debía. Bloqueé el número de Sarapina, silencié las llamadas de mis padres. Luego compré comida para llevar de mi parrilla favorita, abrí una bebida fría y me senté en mi nuevo por saber cómo el sol se ponía sobre mi propiedad ganada con esfuerzo. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. El silencio no duró mucho. Para la mañana siguiente, mi correo electrónico estaba lleno de nuevos mensajes. Sarapina había entrado en crisis total, mis padres habían comenzado el control de daños. Al parecer, algunos familiares lejanos vieron mi publicación y empezaron a hacer preguntas. Mis padres no querían que nadie fuera de su pequeño círculo se diera cuenta de lo mal que estaban las cosas. Casi podía oír sus conversaciones, mi madre desesperadamente intentando manipular la narrativa para no quedar mal, y mi padre quejándose sobre la responsabilidad familiar y de cómo yo los había traicionado. Y Sarapina, bueno, ella había enloquecido, no solo estaba gritando en el grupo de chat familiar, sino que también estaba desahogando sus frustraciones en las redes sociales. Hojeé sus publicaciones más recientes, largos pies de foto teatrales sobre lo difícil que era su vida, cómo había sido engañada por los más cercanos y cómo luchaba por encontrar un lugar para vivir. Casi me atraganto con el café cuando vi que había creado una campaña de GoFundMe. Así es, había lanzado una campaña de crowdfunding llamada Ayuda a Sarapina a conseguir la casa que se merece. El descaro era casi asombroso. La descripción era aún mejor, se retrataba a sí misma como la hermana en apuros cuyo hermano de corazón frío se había negado a ayudarla en su momento de necesidad. Dejó convenientemente fuera la parte donde esperaba una casa gratis y no había hecho nada para merecérsela. ¿Y las donaciones? La suma de $20, probablemente de uno de sus amigos igualmente consentidos. Tuve que admitir que estaba un poco decepcionado. Si vas a hacer una farsa, hazla convincente. Aún así, la situación se estaba volviendo ridícula, necesitaba detener esto antes de que fuera más lejos. No quería convertir esto en una guerra familiar en Internet, pero tampoco quería dejar que empañaran mi reputación. Así que decidí soltar una última bomba. Creé una segunda publicación, pero esta vez añadí algunas pruebas, capturas de pantalla reales del mensaje de texto de Sarapina para mí, en el que reconocía abiertamente confabularse con mis padres para coaccionarme para que le diera mi casa. No di ningún comentario, solo las capturas de pantalla y el pie de foto, aclarando algunos malentendidos. Internet hizo el resto, en cuestión de horas, la gente empezó a señalarla. Amigos que antes la apoyaban ciegamente ahora guardaban silencio, algunos incluso se volvieron en su contra, entendiendo que habían sido engañados. Sarapina eliminó su página de GoFundMe y bloqueó sus cuentas en redes sociales. Mis padres también estaban lidiando con el calor, al parecer, algunos familiares lejanos decidieron contactar y preguntar por qué creían que estaba bien exigir una casa a su hijo mientras consentían a su hija. Al final del día, el grupo de chat familiar estaba completamente silencioso, no más mensajes de culpa o llamadas pasivo-agresivas, solo silencio. Y fue increíble. Me senté y vi cómo el sol caía por debajo del horizonte, mi teléfono, vacío de notificaciones. Tenía una bebida refrescante en la mano, una lista de reproducción de mi música favorita sonando de fondo y, por primera vez en años, no estaba esperando la siguiente piedra del camino,
no me preocupaba lo que pensara mi familia o si había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto para mí, y eso era suficiente. El silencio duró una semana completa, no hubo llamadas, mensajes ni nada. Esperaba que mis padres hicieran un intento más desesperado, pero por primera vez parecieron darse cuenta de que no cedería. Quizás la desgracia pública finalmente había surtido efecto, quizás se estaban reagrupando. En cualquier caso, no iba a confiarme. Entonces, justo cuando me instalaba en mi nueva vida, llegó otra sorpresa: correo certificado. Un sobre grande con la dirección de retorno de mis padres, la clase que nunca contiene buenas noticias. Me senté a la mesa de la cocina, con el café en una mano y un abrecartas en la otra, preparado para lo que fuera que hubiera dentro. Era un aviso legal, mis padres amenazaban con demandarme. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Según la petición, alegaban que les había engañado haciéndoles creer que compraba la casa para beneficio de la familia y que me había beneficiado injustamente a sus expensas. Era absurdo, nunca le había prometido a nadie que regalaría mi casa. Íbamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Pero su desesperación había alcanzado cotas sin precedentes. Y la mejor parte, exigían una indemnización económica por el sufrimiento emocional que le había causado a Sarapina. Así es, ella estaba tan disgustada por no recibir una casa gratis que creían que merecía dinero. Hice lo que cualquier persona sensata haría, me reí. Luego llamé a mi abogado. La conversación fue breve, mi abogado apenas podía contener su delirio mientras me decía que esta demanda no tenía ninguna posibilidad de éxito en los tribunales. En el mejor de los casos, era una técnica de miedo; en el peor, un último intento desesperado por forzarme a ceder. Independientemente, no estaba preocupado, pero no iba a dejarlo pasar. Si intentaban escalar las cosas, yo las escalaría de inmediato también. Hice algunas llamadas más, una a mi banco para verificar que todo estaba bloqueado, y otra a un cerrajero para reforzar la seguridad de mi casa. Luego hice algo que sabía que los llevaría al límite: respondí con una carta certificada notificando a mis padres que cualquier acoso adicional resultaría en acciones legales. 2 días después, las llamadas telefónicas se reanudaron, primero mi madre, luego mi padre y finalmente Sarapina. Las ignoré a todas, algunas dejaron mensajes de disculpa, otras continuaron con los reproches. El de mi madre fue el mejor, pasó de llorosa a enfurecida en un solo mensaje, exigiendo saber cómo podía abandonar a mi propia familia por algo tan insignificante como una casa. La ironía casi me hace caer de espaldas. Iban a ir a los tribunales por algo tan pequeño. Finalmente, al tercer día, contesté cuando llamó mi padre. Evitó las charlas y fue directo al grano: lo dejarían todos y simplemente decidía llegar a un acuerdo con Sarapina. Le informé que no había nada que resolver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estalló, despotricando sobre lo egoísta que era, cómo les había engañado y cómo ningún hijo suyo trataría así a su familia. Era el mismo tipo de discurso que había oído cientos de veces antes, pero esta vez no sentí nada. Lo dejé hablar. Cuando finalmente se quedó sin vapor, simplemente le dije que no tenía nada más que decir, le deseé lo mejor, expresé mi esperanza de que siguieran adelante y colgué. Y eso fue todo. Las amenazas legales fueron desestimadas, los viajes de culpa, desaparecidos. Mis padres finalmente parecieron darse cuenta de que no cedería. Sarapina guardó silencio absoluto, o reconoció que no iba a recibir nada de mí, o encontró otro tema al que aferrarse. Por primera vez en mi vida, me sentí liberado: no más manipulación, no más obligaciones, solo yo, mi casa y un futuro que realmente me pertenecía. Había ganado. Las primeras semanas de libertad fueron un desafío. Había pasado tanto tiempo esperando la siguiente ronda de manipulación que parecía extraño despertarme sin miedo a recibir un mensaje de texto pasivo-agresivo o otra emboscada familiar. Mi casa se sintió más como un hogar que como un lugar que tenía que defender. Por primera vez, pude concentrarme en mí mismo. Establecí una rutina constante: levantarme temprano, ir al gimnasio y preparar comidas reales en lugar de comer comida rápida sobre la marcha. Por fin tenía el tiempo y la energía para disfrutar de los placeres simples de la vida, como sentarme en mi porche con una taza de café y ver cómo amanecía. Era la clase de paz que nunca supe que necesitaba. Pero, por supuesto, la paz no dura mucho. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, oí un golpe en la puerta. Antes de ver, mi intuición supo quién era. Efectivamente, Sarapina. Estaba en mi porche, luciendo menos como la hermana con la que crecí, más como una vendedora puerta a puerta en el último día del trimestre. La seguridad arrogante había desaparecido, dejando atrás una apariencia de desesperación. Casi me dio lástima. No la dejé entrar. En su lugar, me quedé fuera, con los brazos cruzados, esperando cualquier guión que hubiera escrito. Comenzó con una charla trivial, incómoda y tensa, como si estuviera recitando de un guión mal ensayado. Luego vino la verdadera razón de su visita. Había reflexionado sobre todo y se había dado cuenta de que había sido un poco injusta. Me informó que ya no buscaba una casa, sino un lugar para quedarse por un tiempo. Casi me río. ¿Un tiempo? ¿Y luego qué?
Dejarla mudarse y pagar sus gastos mientras se queja en mi sofá. Ni loco. Mantuve mi reacción simple, sus padres la habían consentido muchísimo, porque no se quedaba con ellos. Fue entonces cuando salió la verdad completa, ya no era bienvenida allí. La reputación de nuestros padres parecía haberse visto afectada por lo sucedido, los familiares que antes toleraban su comportamiento ahora eran menos propensos a apoyarlos. Incluso los amigos de Sarapina se habían distanciado. Resulta que cuando te vuelves viral por intentar estafar a tu propio hermano, la gente no quiere asociarse contigo. Sarapina buscaba algo más que un lugar para caer, quería escapar del desastre que había creado. No picó el anzuelo, le informé que ya no estaba interesado en interpretar ese papel. Sin resentimientos, pero no soy responsable de resolver los problemas que tú causaste. Su semblante cambió tan pronto como dije esas palabras, la falsa humildad desapareció, reemplazada por la misma ira de siempre. Me llamó egoísta y afirmó que las familias deberían apoyarse mutuamente. Me encogí de hombros. Salió enfadada, haciendo una salida dramática que podría haber funcionado cuando éramos niños, pero todo lo que sentí fue alivio. Unos días después, fui al centro comercial a recoger algunas cosas. Mientras hacía cola en una cafetería, oí una voz familiar. Sarapina hablaba fuerte con alguien en una mesa cercana. No intentaba escuchar, pero cuando la voz de tu hermana suena como un megáfono, es difícil no hacerlo. Se quejaba ruidosamente de lo difícil que era la vida ahora y de cómo necesitaba conseguir este trabajo, un trabajo real, como una persona normal. Se quejaba de lo estresante que era y de cómo no podía creer que la gente hiciera esto todos los días. Mientras tanto, la mujer con la que hablaba parecía estar a punto de decirle que la mayoría de la población siempre ha hecho lo mismo. Me mordí el labio para evitar reírme, era demasiado bueno. En lugar de decir algo, cogí mi café y pasé por su mesa, ni siquiera me vio. Pero al salir a la calle, no pude evitar sonreír. Por primera vez en mi vida, no era yo quien lidiaba con los problemas de Sarapina, otra persona escuchaba su diatriba sobre las injusticias de la vida. Y sabes qué, eso estaba bien para mí. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de mi madre, un último intento de culpabilizarme para que recapacitara, algo sobre cómo la familia se mantiene unida y no podía creer lo frío que me había vuelto. Lo ignoré. Habían pasado años enfatizando que yo no era realmente un miembro de su familia hasta que servía un propósito para ellos. Ahora finalmente entendía algo crucial, no era frío, simplemente había terminado.